Bueno, en esta clase vamos a hablar de los inhibidores de la síntesis del ácido tetrahidrofólico y el grupo de antibióticos que vamos a ver en este momento van a ser las sulfonamidas, sulfonas y la trimetoprima. Dentro del grupo de las sulfonamidas tenemos varios compuestos con diferentes tipos de usos. Las sulfas son un grupo de antibióticos restringidos. Algunos de ellos obviamente no son de un uso masivo y es un grupo de antibióticos que ha sido un poco dejado de lado en base a su toxicidad, a su bajo índice terapéutico, sus efectos adversos, pero obviamente se siguen utilizando hoy día con indicaciones muy pero muy precisas. De estos compuestos, por ejemplo, tenemos a algunos que son antidiarreicos, como por ejemplo el ftalil-sulfatiazol. Después tenemos también compuestos que vamos a ver después que se usan para curación de heridas, compuestos para la colitis ulcerosa. El sulfametoxazol sí es un compuesto que se utiliza mucho más asociado a la trimetoprima para tratamiento de varios tipos de infecciones, sobre todo a gérmenes gram negativos y también para el Pneumocystis carini. Y en cuanto al mecanismo de acción, estos inhibidores, tenemos que ver que el tetrahidrofólico o el folato es un cofactor que se requiere para la síntesis de ácidos nucleicos. El tetrahidrofolato se va a inhibir entonces en dos niveles. Por un lado tenemos la inhibición de la síntesis del ácido dihidrofólico y la incorporación del PABA o ácido paraaminobenzoico con las sulfonamidas y la inhibición de la reducción del ácido fólico por medio de la dihidrofolato reductasa tenemos a la trimetoprima. En esta diapositiva lo podemos ver mucho más didácticamente. Las sulfas lo que hacen es inhibir competitivamente la dihidropteroato sintetasa. Las sulfas son análogos del PABA y tenemos que tener en cuenta que los gérmenes, sensibles o susceptibles, necesitan del PABA extracelular, no lo pueden generar ellas mismas para generar dihidrofolato. Y después tenemos a los inhibidores de la dihidrofolato reductasa, como por ejemplo la trimetoprima, que después vamos a ver que está asociado al sulfametoxazol en otro compuesto. De alguna manera, al inhibir estos pasos, lo que hacemos es inhibir la síntesis de ADN y obviamente la división celular de los gérmenes. Las sulfas son bacteriostáticas de un espectro amplio, inhiben a la dihidroteroato sintetasa y tienen una toxicidad que es selectiva antibacteriana. ¿Cuál es su espectro? Gram positivos, estreptococos, Bacillus anthracis, Staphylococcus no meticilino resistente, gram negativos aerobios, donde tenemos enterobacterias, Shigella, Neisseria, algunos anaerobios del género Clostridium y clamidia. Las sulfas tienen mucha resistencia, por eso también se ha dejado de lado un poco su uso, muchas por bypass metabólico, en la cual se sintetizan o se incorporan folatos del medio, aumenta la producción de PABA,
menor afinidad de la pteridil sintetasa por el antibiótico, es decir que de alguna manera los gérmenes van buscando bypass metabólicos para poder ejercer su acción. En un cuadro farmacocinético, ¿no? Podemos ver, por un lado, que tienen una amplia biodisponibilidad oral, la mayoría de ellas. Salvo el sulfametoxazol, tienen un buen pasaje al líquido cefalorraquídeo y se excretan tanto a nivel renal como por biotransformación hepática en grado variable. La excreción urinaria es pH urinario dependiente y la conjugación con glucurónico y la acetilación, sobre todo la acetilación, puede dar lugar a fenotipos acetiladores rápidos o lentos que pueden hacer que disminuya o aumente la vida media respectivamente. Los efectos adversos de las sulfas son muchos, uno de ellos, por ejemplo, la colestasis intrahepática, puede llevar a la hepatitis fulminante, anemia hemolítica por déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, toxicidad hematológica, anemia plásica, cristaluria, con lo cual se recomienda que hay que alcalinizar la orina con bicarbonato. La cristaluria puede dar hematuria también. La hipersensibilidad también es un efecto adverso importante y están formalmente contraindicadas en el embarazo. Son muy importantes las reacciones de hipersensibilidad a nivel dérmico, con dermatitis exfoliativa, Stevens-Johnson. En embarazadas puede dar kernicterus, que el kernicterus es una forma grave de insuficiencia hepática donde hay niveles muy altos de bilirrubina, que esos niveles altos de bilirrubina pueden dar toxicidad en el sistema nervioso central del chico. Interacciones farmacocinéticas. Puede desplazar de su unión proteica distintos compuestos, como por ejemplo también sulfonilureas, que recordemos que son derivados de las sulfas. ¿Y cuáles son sus indicaciones? Infecciones de vías urinarias a germen sensible. La toxoplasmosis en realidad se da asociada con pirimetamina, que es un antiparasitario. Colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria del colon, que se da por infección, úlceras, presencia de úlceras, inflamación. Se da sulfasalacina. Quemaduras, tratamiento de heridas de piel por sulfadiazina de plata, conjuntivitis bacteriana con gotas oftálmicas conteniendo sulfacetamida de sodio. Esto sería una vía de administración tópica. Y pasamos al capítulo de los antifólicos, con la trimetoprima. Esta tiene un efecto antibacteriano, pero se usa en una asociación fija con sulfametoxazol, es decir, que es una parte de trimetoprima por 5, una proporción 1:5 con sulfametoxazol. Este compuesto se llama cotrimoxazol. La trimetoprima es un inhibidor del dihidrofolato reductasa bacteriana y parasitaria, también sirve para el Plasmodium. Y el espectro es similar a las sulfas, además es útil contra Staphylococcus aureus, Shigella, Salmonella, que es resistente a ampicilina y cloranfenicol, y por sobre todas las cosas es útil contra el Pneumocystis carini. Esto en el advenimiento del SIDA en su momento sigue siendo hasta el día de hoy un tratamiento muy específico y lo que le ha dado un gran uso hoy día. En cuanto a la resistencia, en realidad hay una menor resistencia de este compuesto, es decir, que hay menos resistencia por esta asociación que por cada droga por separado. Y los efectos adversos de la trimetoprima son parecidos a los de las sulfas, agregado la anemia megaloblástica
embriotoxicidad y obviamente están contraindicados también en el embarazo. La trimetoprima es más liposoluble que el sulfamethoxazol y tiene un volumen de distribución 5 veces mayor. Se elimina por orina y la vida media es igual al sulfamethoxazol. Pero en suero la proporción no es de 1 en 5, sino de 1 en 20, por la mayor volumen de distribución que posee la trimetoprima. Es decir que de alguna manera es una buena asociación a nivel farmacocinético. Las indicaciones de la trimetoprima: neumonía por Pneumocystis carini, también infecciones a nivel bacteriano-intestinal, shigellosis, salmonelosis, recordemos, resistentes a ampicilina o cloranfenicol, infecciones complicadas de vías urinarias. ¿Qué entendemos por infecciones complicadas de vías urinarias? Pielonefritis, por ejemplo. Eso sería una infección complicada de la vía urinaria. Prostatitis, tienen un muy buen pasaje a orina, y sepsis bacteriana provocada por gram negativos. Esto a nivel práctico. Las presentaciones están dadas por 80 miligramos de trimetoprima, 400 de sulfamethoxazol. Pero hay una forma de administración fuerte que tiene el doble, es decir, 160 de trimetoprima y 800 de sulfamethoxazol. En las infecciones por Pneumocystis carini, el tratamiento se da por 21 días y la dosis es de 120 miligramos kilo día, a darse en 4 tomas. Es decir que en una persona de 70 kilos sería aproximadamente 2 comprimidos Forte cada 4 horas vía oral, como para alcanzar ese, de alguna manera, la concentración que uno quiere tener. Esto no hace falta que lo sepan, pero sí puede ser útil que lo anoten en alguna libreta como para dentro de unos años poder utilizarlo en la práctica, ¿no? Porque hay mucha confusión con respecto a veces a la dosis que se administra en una infección y en otra. Bueno, y esto es todo con respecto a las sulfas.